vamos a afrontar uno de los capítulos más complejos, en cierto modo, a la hora de afrontar un trabajo de fin de estudio. Necesariamente es necesario incorporar dentro del trabajo la cita bibliográfica. Esta es una de las tareas que entrañan más dificultad, podemos decir, para buena parte de los investigadores o estudiantes, en la medida en que es bastante frecuente que no se ofrezca una información concreta y específica, una formación relacionada con el modo correcto de hacer las citas bibliográficas. Por tanto, un punto donde se necesita, obviamente, ofrecer una formación al alumno para que sepa cómo hacerlo de forma correcta. Su uso adecuado es uno de los grandes quebraderos de cabeza, por tanto, de los trabajos de fin de estudio. Permiten la verificación de fuentes y una de las cuestiones más relevantes es considerar que su falta de uniformidad resta valor al trabajo. Quiere decirse que si unas citas se hacen de un modo y se hacen de otro modo en otra página o en otra parte del trabajo, pues obviamente eso resta valor al mismo. Provoca una impresión muy negativa. Encontrar errores gruesos provocados por distintas razones. En primer lugar, por incorrecciones de estilo. Hay que seguir un modelo de cita y hay que replicarlo en todas las ocasiones. Se debe de seguir el mismo estilo sin variar. Eso lleva a otro problema añadido, la falta de uniformidad. En ocasiones se cita mal, pero en ocasiones se citan mezclando estilos, con lo cual eso también es un grave problema. Se debe de optar por un estilo y se debe de optar por un formato uniforme. La mezcla de diferentes tipos de citas pues también es un problema, dado que, por ejemplo, la nota a pie de página, en principio, la referencia que se incorpore por esta vía no se puede mezclar con la referencia, por ejemplo, en formato APA. Aunque hay quien piensa que los elementos que lo relevante del contenido del trabajo y que los aspectos formales son algo secundario, pues en realidad no lo son tanto, porque no cuidar los aspectos formales en el trabajo de fin de estudio evidencia, refleja de forma transparente una actitud despreocupada que suele anticipar no solo esos errores formales, sino inconsistencia en el desarrollo de los contenidos. Interesa, por tanto, fijar una modalidad de cita. Hay que optar por uno o por otro. Con el objeto de simplificar, nos vamos a centrar en dos de estas modalidades: las notas a pie de página y el sistema APA. En especialidades como el derecho, por ejemplo, pues la nota a pie de página tiene más desarrollo porque permite, en un momento dado, justo al pie de la página, el incorporar reflexiones que en un momento dado pueden ser complementarias de la idea principal desarrollada. Como contrapeso hay que tener en cuenta que incorporan dificultad a la hora, en un momento dado, de editarse en un libro, por ejemplo. El sistema APA, pues, es un sistema mucho más transparente y más sencillo. Vamos a abordar la cita a pie de página. Consiste en que se introduce un texto a través de un sistema de numeración que asigna un número correlativo, es decir, las notas a pie de página, conforme se generan, van generando números que se suceden. 1, 2, 3, 4 y de ahí en adelante. Y se inserta, cada vez que se añade una nota, se inserta al final de la página donde se inserta. Aquí se completan los datos de la referencia, permitiendo añadir algún tipo de reflexión. Para poder introducir esa nota al pie, pues hay que ir al formato Word, marcamos referencia y marcamos insertar nota al pie. Existe la opción que se permite, mucho más frecuente, de que la cita al pie se inserte dentro de la propia página,
O también se puede ofrecer la alternativa, menos frecuente, de que vayan todas al final del texto. La ventaja de la primera modalidad es que permite inmediatamente comprobar las características de la cita. El tamaño de la letra con la que se diseñe, con la que se elabore la nota al pie, debe de ser inferior al texto. Por ejemplo, si se utiliza en el texto un tamaño 12 en Times New Roman, se debe de usar un tamaño 10 para el pie de página. ¿Cuáles serían los diferentes componentes para configurar la referencia bibliográfica? Bueno, pues siempre teniendo presente, y esto es importante, la uniformidad, todas las referencias tienen que seguir el mismo patrón, pues hay que se pone pues, apellido en primer lugar y nombre del autor. El tipo de letra debe ser homogéneo, se insiste, o bien en mayúsculas, o bien en versales, que es una opción llamativa, etc. O bien en mayúsculas solamente la primera letra, pero siempre igual. Queda muy mal el intercambio de modalidades de formato. El nombre suele identificarse por la inicial seguida de un punto. A continuación, el título de la obra, en cursiva si se trata de un libro o monografía, o en letra redonda o normal si se trata de un artículo o capítulo de libro. De modo que en estos supuestos la revista iría, el nombre de la revista sí iría en cursiva y de forma correlativa el capítulo del libro. En cuanto a los datos de edición de la obra, se ha de hacer constar el año y la editorial. Es una cuestión relevante indicar pues, que debemos de intentar buscar una bibliografía que tenga un contenido reciente, en la medida de lo posible. La página o páginas, también aquí se debe de seguir la homogeneidad del formato. Se puede optar por la que quiera el investigador, pero se ha de mantener el formato. Puede ser PAG, PAGS, P. PS. Esas serían las opciones. La separación de cada uno de estos apartados debe de hacerse siempre con puntos o siempre con comas. Es opcional. Se puede optar por un modelo u otro, pero cuando se ha optado por uno no se puede intercambiar con el otro, porque formalmente no es adecuado. Para citar un libro, su título se reproducirá en cursiva, en tanto que el resto de las referencias se indicarán en letra redonda. La cursiva, que es lo que destaca, identificaría en este caso, por ejemplo, pues el nombre del autor, el placer de comunicar, Editorial Atelier, Barcelona, que es el lugar de edición, primera edición, año 2021, página 8. Si se trata de un artículo de revista, el título debe de mantenerse, el título en letra redonda, mientras que el nombre de la revista se debe de marcar en cursiva. Y tenemos nombre del autor, apellido en mayúscula, el nombre inicial punto, el título del artículo, el conflicto entre el control empresarial y el derecho a la intimidad en la era de las nuevas tecnologías, va en letra redonda, año 2021, nombre de la revista, que está en formato abreviado, Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en cursiva, ojo, número 59, página 19. En el capítulo del libro el capítulo se mantendrá en letra redonda o normal, mientras que el título del libro se destaca en cursiva. Es habitual añadir también el director o coordinador de la obra a través de la abreviatura DIR, que significa director, DIR punto, o COR punto, que significa coordinador. Y la autoría asociada a varios autores. En este caso, autores varios vendrá identificado por una doble A mayúscula, punto, y una W mayúscula, punto. Aquí, en este caso, el capítulo del libro iría
identificado por los dos apellidos. En este caso mantenemos el formato en mayúscula, nombre seguido de un punto. No hay niños para el parque, en letra redonda, el nombre del artículo, que se inserta en un libro elaborado por varios autores, se indica autores varios, los retos financieros del sistema de seguridad social. Editorial Laborum, año 2014, página 90. Esa sería la cita completa del capítulo del libro. Los artículos de prensa deben incluir el nombre del articulista, eso es relevante, obviamente, título del artículo, el periódico donde se ha publicado y la fecha. Aquí tenemos, por ejemplo, Arechaga sería el apellido que figura, el nombre con la primera inicial punto, el nombre de el título del artículo, los españoles y las revistas científicas que editen ellos, el periódico sería El País, la fecha 15 de julio de 2011, página 21. También cabe la posibilidad de citar comunicaciones a ponencias de un congreso. Nombre de los autores destacados en mayúscula con el nombre de la inicial, la primera letra, seguido de un punto. Título de la comunicación, docencia universitaria y ciudadanía digital, ciberactivismo, ciudad donde se produce el congreso, nombre del congreso, Congreso EduLearn 10, fecha, julio de 2010, EduLearn 10. También existe la posibilidad de citar un blog. Obviamente, en este caso, se ha de verificar pues, la solvencia científica del autor. No vale citar cualquier blog. En este caso, hacemos referencia a un blog que edita el escritor y filósofo Javier Marías. El título del trabajo se llama Que no se libre nadie, disponible en la URL y a continuación se pone la dirección de la URL. También es conveniente introducir la fecha en la que se lleva a cabo la consulta, dado que en ocasiones las direcciones web, como consecuencia de la reestructuración de la página, o se pierden o no son identificables por esa vía. También cabe la posibilidad de citar una tesis doctoral. En este caso, apellido en mayúscula, nombre, seguido la inicial de un punto, el nombre de la tesis, la ciudad donde se defiende la tesis, universidad, año y, si es una cita global, la referencia de las páginas o la página concreta que en un momento dado se pueda citar. También se añade la dirección web donde está disponible la URL correspondiente al repositorio de la universidad. Salvo que nos situemos en distintos capítulos, las segundas y posteriores citas de un mismo trabajo se deben de citar en el pie de página con la abreviatura CIT. Eso evitará tener que reproducir todo el contenido extenso, que suele ser extenso, de la cita completa. Eso es un formato mucho más ágil. A título de ejemplo, una segunda cita que sigue dentro de un mismo capítulo se citaría así. Javier Marías sería apellido en mayúscula, nombre, seguida la inicial de un punto, historia de la filosofía, CIT, página 127, en lugar de incluir la cita completa de la obra, la que se incluiría pues, el año, la editorial, el lugar de edición, etcétera, etcétera. Las referencias bibliográficas pueden incorporarse como tales o bien agregar a ellas algún tipo de comentario, que será pues, aclaratorio, alguna circunstancia no del todo clara del contenido principal del texto, que sea descriptivo, añadiendo algún matiz o peculiaridad, que sea crítico. En estos casos se pueden utilizar diversos tipos de abreviaturas. CCR significa confronte y compare. Imaginemos
que en un momento dado se están planteando opiniones diferentes. Entonces, pues, para contrastar la opinión de lo que ha manifestado el autor con otros criterios, se puede indicar CFR, que indica compare pues, lo que acabamos de decir con lo manifestado por otro autor al respecto del mismo tema. Se usa para destacar o bien coincidencias o bien discrepancias que expresan puntos de vista diferentes. También bit BAC se utiliza para remitir al lector a un trabajo que aborda el tema específico comentado. Puede ser pues, un complemento o un añadido para ilustrar el contenido de lo que se viene tratando en el trabajo principal. En cuanto a las citas que son seguidas, la primera podría formularse del modo siguiente. Pérez Reverte, Una historia de España, Alfaguara, año 2019, página 127. La segunda o siguiente, se incorpora una referencia del mismo autor y obra, permitiría hacer la siguiente remisión, indicando el término ibid. Ibid significa ibiden, allí mismo. Eso significa ibiden cit, página 350, nos remite a que estamos citando la misma obra citada de forma precedente, pero otra página diferente de la misma obra, que sería, en lugar de la 127, la 350. Si se trata de exactamente la misma página, entonces en ese caso, lo que habría que poner en lugar de ibid, página 150, sería idem, página 127. Eso evita tener que reproducir toda la cita completa que se acaba de dejar de manifiesto. Y bien, el formato cita APA, para evitar que el vídeo sea demasiado extenso, la vamos a abordar en el siguiente vídeo.